Y seguimos conversando con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Bueno, el otro tema, el otro acuerdo acá fue dar un decreto supremo que establece un plan, que crea una comisión para elaborar un plan nacional de formalización. Según este decreto supremo, que aquí lo tengo en la mano, pues efectivamente hay un plazo de 6 meses prorrogable para formular este plan. Participan representantes de varios sectores, también representantes de los mineros artesanales, etcétera. Bueno, esta era una demanda expresada por ellos. El gobierno se había comprometido en mesas anteriores a elaborar este plan que no se había elaborado. Mira, el año pasado trabajamos en una mesa a raíz de un decreto que se había emitido respecto a la fiscalización de la minería informal. Se creó todo un tema y creamos un grupo de trabajo multisectorial también. Y varias entre las recomendaciones que se presentaron en el estudio, que se terminó en agosto y se presentó formalmente en noviembre. En noviembre se presentó el informe. Entonces, hemos ido trabajando algunos temas y el plan está incluido como una tarea. Entonces, en lo que estábamos era en conformar ya el grupo de trabajo para hacerlo. También es multisectorial porque involucra a esos otros sectores. O sea, no es un incumplimiento de muchos años, sino era parte de un proceso que veníamos trabajando. La idea es que, ¿qué tiene el plan? ¿Qué puede tener el plan? Entonces, los mineros artesanales tienen en mente algunas ideas respecto al plan. Por ejemplo, dicen, vamos a censar, ¿no? Vamos a censar a los mineros a nivel nacional. Y la idea es que al tener el censo e identificarlos como mineros artesanales, inmediatamente tienen un título. Así ¿no? como el empadronamiento de los cocaleros. Más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo otro es que... Bueno, pero ahí sí es un tema, ¿no? Porque ellos están hablando de estas concesiones haraganas, así las llaman, sí. Concesiones que no están en producción, y hoy día, dicho sea de paso, hay un artículo muy bueno de José Klimper en Correo sobre ese tema, que quisiera leer brevemente y rápidamente un par de párrafos. El sistema funciona así: para hacer minería formal en el Perú, la persona natural o jurídica debe gestionar primero una concesión minera y un permiso de exploración. Luego debe obtener una licencia social, realizar divulgación, talleres, negociar con los stakeholders reales y advenedizos, oportunistas, llevar adelante su exploración, hacer planos, ingenierías y solo entonces gestionar una licencia de explotación. Para esta debe acompañar un plan de manejo minero, un estudio de impacto ambiental, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos SIDA del INC, un plan de cierre de minas, etcétera. Presentados todos estos documentos, vienen las observaciones de las autoridades correspondientes, el levantamiento de las mismas y la obtención de la licencia definitiva. Rapidito, unos 3 o 4 años. Normal, más de 5 años. En realidad puede llegar hasta 10 años. En el camino, y gracias a la valiosa información obtenida y divulgada como parte del proceso, el predio cuya concesión original se obtuvo es invadido por personas que se hacen llamar informales, artesanales, pequeños mineros, base social, etcétera. Para mí, dice Klimper, vulgares invasores que al violar las leyes son... bueno, entonces... Con la carretera secuestrada, otro delito diferente, el representante, bueno, en fin, argumenta que existen mineras haraganas y dice que estas mineras haraganas no son haraganas, sino que están en este proceso larguísimo para conseguir la licencia final para explorar. Entonces, ¿son haraganas o no son haraganas? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay casos, por ejemplo, en que tienes un titular minero que tiene una concesión minera y que llama a los informales y les dice, mire, trabajen en esta concesión, me pagan una regalía y hacen el trabajo. Y que todos los requisitos que ahí menciona Klimper, impacto ambiental, todas estas cosas se saltan y entonces hay una producción. Entonces el titular no declara, porque no puede declarar obviamente, porque no tiene ninguna autorización. Entonces en nuestra base de datos no vamos a encontrar producción en esa concesión. Sin embargo, se ve en la práctica. Hay mucho de eso. Ya. Hay mucho de eso. Incluso hay o sea que no son necesariamente invasiones o de repente es la manera como esos concesionarios han regularizado las invasiones también. La ley lo que dice es que cuando la ley de formalización dice
que los artesanales pueden acceder a áreas que no declaran, que no tienen denuncio minero, en cuyo caso se les puede adjudicar una cosa, que no es una cosa muy complicada. O si están operando o quieren operar en áreas adjudicadas, tienen que llegar a un acuerdo con el titular minero. Ya. Entonces tienen que firmar un contrato que se registra en los registros públicos, Claro. y ellos tienen todas las prerrogativas de un minero. Claro. Entonces, pero esa negociación se utiliza pues en bajo estas modalidades. Entonces, el caso, por ejemplo, de Madre de Dios no es este. La mayor parte de los mineros que operan en esta zona tienen el título minero. Claro. Han obtenido su concesión, pero lo que no tienen es el estudio de impacto ambiental, Claro. Los otros elementos que hacen que su operación sea sostenible. En el caso, entonces, en los otros mineros hay casos bien complicados. Ahora, ellos están demandando, eso es lo que se les oía decir, que les entreguen esas concesiones porque son haraganas. ¿Cómo se puede procesar un pedido? Bueno, eso obviamente no ha sido considerado dentro de los acuerdos, ¿no? Pero... No. Hay un proyecto de ley en el Congreso que contiene una disposición como esa. En el caso de que este contrato, ¿no?, de explotación entre el titular minero y el artesanal no se produzca, porque podría ser que no le interese, ¿no es cierto? Y se demore, podrían acudir a la Dirección Regional de Energía y Minas para un arbitraje. Ya. Y si después de haber intentado todo este proceso por 2 años no se concretase, se podría informar al INGEMED y se podría caducar esta supuesta concesión haragana. Ese es un poco el tema. En esta Eso es afectar derechos de propiedad, ¿no? Sí. Sí, derechos de concesión. Lo que nosotros explicamos en el ministerio es como la concesión minera es un título. Claro. Es como que uno tenga pues un departamento. No es un título de propiedad, pero es un título de concesión. Es un título registrado. De concesión. Claro. Entonces, que tiene una casa por la cual paga sus arbitrios, cumple con todas sus obligaciones de la ley, pero no la habita. Entonces, no por ello uno que no tiene una vivienda puede entrar a usarla. Pues. Ese es más o menos el símil. Entonces, en esto hay muchos temas que tenemos que aclarar, porque que son parte de este proceso. Ahora, una última pregunta, porque ya nos está ganando el tiempo, pero no tiene nada que ver con este asunto, sino con el precio del petróleo, que sigue subiendo. Ha estado en $86 el día de ayer, hoy día no sé en cuánto está. Calculando que se mantenía en $80, íbamos a terminar el año con un subsidio de 2.000 millones de soles, que es un horror, una cosa que el país no puede soportar. Entonces, el problema es que como estamos en un año electoral, existe la tentación política del gobierno de no subir el precio y por lo tanto mantener ese subsidio. Esto es una bomba de tiempo para el siguiente gobierno y estamos curados contra esa clase de problemas, ¿no? ¿Cómo se va a resolver este tema? Hay que sincerar este precio, poco a poco, pero hay que sincerarlo. Eso es algo que estamos evaluando y eso se tiene que dar. Una cosa que decía ayer ante una pregunta similar es que el precio del petróleo ha estado muy volátil en los últimos 3 meses ya. Hemos tenido, de un día estuvo en 84 y a la semana siguiente bajó a 71. Y ha venido subiendo, bajando. Y entonces, imagínate que si hubiésemos trasladado esas volatilidades al consumidor, estaríamos con una inflación seguramente mucho más alta. Ahora, parece que la tendencia se va a empezar a consolidar. En consecuencia, creo que estamos en un momento en que tenemos que ir revisando ese tema. Sí, pues, efectivamente. Bueno, en resumen, entonces, finalmente se va a producir un Plan Nacional de Formalización que consiste más allá de la ley, ¿en qué? Efectivamente, en avanzar en qué. Hay que avanzar en algunos temas de fiscalización. ¿De fiscalización? Sí, lo que pasa es que la pequeña minería y la minería artesanal, por el decreto 1040, que es el que piden, fue transferida como competencia a los gobiernos regionales.
Y los gobiernos regionales evidentemente no tienen la capacidad, no tienen los recursos como para Sí, pues. asumir tamaña tarea. Entonces, justamente el proyecto que tenemos consta de dos cosas. Uno es ayudar a la gente a formalizarse bajo estos mecanismos que dice la ley, y el otro es crear capacidades en los gobiernos regionales. De acuerdo. Muy bien, Pedro Sánchez, ministro de Energía y Minas. Gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa.